Si sientes que todo está perdido, ¿hay alguien allí? alguien te escucha. Señales de esperanza. Señoras y señores, un abrazo cordial. Bienvenidos a la emisión de Señales de Esperanza, un espacio para vitaminizar el alma, alegrar el espíritu y fomentar nuestra fe. Hoy es domingo 17 de mayo del año 2026. Traemos, como ya es costumbre, el Evangelio del día, temas de reflexión, canciones y ante todo, mucho amor para que este espacio sea una semilla que nazca en su corazón y aumente nuestra fe. Bienvenidos. Gracias, Señor, porque es maravilloso alzar los brazos y poder caminar cuando hay tantos mutilados. Gracias, Señor, porque mis ojos ven cuando hay tantos que no tienen luz. Gracias, Señor, porque puedo pensar cuando hay tantos con la mente en tinieblas. Gracias, Señor, porque mi voz habla y canta cuando hay tantos que enmudecen. Gracias, Señor, porque puedo oír cuando hay tantos que no te escuchan. Gracias, Señor, porque tengo salud cuando hay tantos enfermos de alma y de cuerpo. Gracias, Señor, porque mis manos trabajan cuando hay tantos que mendigan. Gracias, Señor, porque tengo el pan de cada día cuando hay tantos que no tienen que comer. Gracias, Señor, porque es maravilloso volver a casa cuando hay tantos que no tienen a dónde ir. Gracias, Señor, porque es maravilloso amar, vivir y soñar cuando hay tantos que odian, se angustian y se desesperan. Gracias, Señor, porque es maravilloso ser hijos de María cuando hay tantos que no la reconocen, pero la endiosamos y nunca la imitamos. Gracias, Señor, porque es maravilloso tener un Dios en quien confiar cuando hay tantos que mueren sin conocerte. Gracias, Señor, porque es maravilloso tener tan poco que pedirte y tanto que agradecerte. Gracias, Señor, porque doy como recibido todo lo que te he pedido. Gracias, Señor. Señales de esperanza. Amigos oyentes, la celebración de la ascensión del Señor es la celebración de nuestra vocación definitiva. Lo es porque sabemos que el Señor se adelanta al cielo para prepararnos una mansión, a fin de que donde está Él estemos nosotros. La ascensión no es una partida que de pronto nos deje como una partida que nos va a dejar ausentes, abandonados. El Señor sigue en medio de nosotros, a través del Espíritu Santo, de la Iglesia y de los sacramentos. El Señor sigue presente para que todos seamos santos, que es la vocación a la que todos estamos llamados. La ascensión del Señor es la plenitud de su glorificación, a la derecha del Padre. Esa glorificación es a la vez el inicio del misterio apostólico de la vida de la Iglesia. El mandato misionero que nos regala
el evangelista San Mateo, es lo que cumple la Iglesia desde la Ascensión hasta la Pascua, es decir, hasta la segunda venida del Señor para juzgar a vivos y a muertos, tal como lo profesamos en el credo de la Iglesia Católica. Todos nosotros celebramos un doble aspecto: nuestra vocación de ir al cielo y nuestro trabajo como discípulos misioneros. Cada uno debe dar testimonio del Señor en donde se desarrolle nuestra vida hasta que vuelva Cristo. Palabra de vida. Amigos oyentes, y a continuación vamos a compartir con ustedes las más importantes lecturas de la Biblia para este día, en espera de que las escuchemos atentamente y, lo más importante, las apliquemos a nuestras vidas. La primera de ellas es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 17 al 23. Me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso, y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Y como complemento, un hermoso dramatizado. Hoy lo tomamos de el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con Él, lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Pero Él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para que gobiernen todo el universo. Ustedes, vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Señales de esperanza. A continuación, la reflexión del anterior evangelio en la voz del teólogo Luis Daniel Londoño Silva. Mi saludo para ti, Camilito Zapata, para tu equipo de trabajo y para los que en este punto y hora están escuchando Señales de Esperanza. Qué alegría poder llegar a sus corazones. Qué alegría poder llegar a sus hogares o a donde quiera que te encuentres.
El evangelista Mateo nos lleva hoy a una montaña de Galilea. Allí están los 11 discípulos. Ya no son 12. La herida de Judas todavía pesa. También pesan las negaciones, los miedos, las huidas durante la pasión. Y aún así Jesús los reúne. No llama perfectos, llama a hombres reales, a hombres de carne y hueso. Y eso cambia todo. Este evangelio no comienza con héroes, comienza con discípulos que dudan, pero que deciden acercarse. Y quizá eso describe también nuestra vida actual. Creemos, pero a veces dudamos. Amamos a Dios, aunque nos distraemos. Queremos seguirlo, pero el mundo nos jala hacia otros lugares. Sin embargo, Cristo sigue pronunciando una misión sobre nuestra historia. No se queden encerrados. Vayan, lleven esperanza, hagan discípulos. Recuerden que yo estoy con ustedes. Qué garantía, ¿no? Yo estoy con ustedes. Acerquémonos un poco a este evangelio para comprender su mensaje de fondo. El texto de este evangelio, según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20, constituye la conclusión solemne del Evangelio de Mateo y es conocido tradicionalmente como el mandato misionero. No es un simple cierre literario, es la síntesis final de todo el proyecto de Jesús. Escuchen bien, es la síntesis final de todo el proyecto de Jesús, ese mandato misionero. La montaña como lugar de revelación. Mateo dice que los discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. En la tradición bíblica, recordemos, la montaña es símbolo del encuentro con Dios. Allí Moisés recibió la ley. Allí Elías escuchó la voz divina. Y en Mateo, Jesús ya había pronunciado el sermón de la montaña. La montaña representa el lugar donde el cielo toca la tierra. No es casualidad que la misión universal de la Iglesia nazca allí. La fe no nace del ruido superficial, sino de la experiencia profunda de encuentro con Dios. No es una fe light. Creo de vez en cuando, creo que sí. Salgo de la casa y me doy la bendición, pero hago lo peor en la calle. En fin, entonces, esa montaña, la que debemos subir, es la que nos lleve a experimentar esa experiencia de Dios. Otro elemento, Galilea, el lugar de lo cotidiano. Jesús no cita a sus discípulos en Jerusalén, centro religioso y político, sino en Galilea, otro detalle importante, región despreciada por muchos judíos piadosos de la época. Era una zona mestiza, mezclada culturalmente, atravesada por comercio, presencia romana y diversidad religiosa. Ojo, no podemos perder de vista este contexto. El mensaje es muy fuerte. El resucitado no funda su misión desde los privilegios del poder religioso, sino desde las periferias. Duro esto, ¿no? No funda su misión desde los privilegios, sino desde las periferias. Otro elemento que nos expone Mateo. Algunos dudaron. Este detalle es profundamente humano y teológicamente precioso. Mateo no idealiza a los discípulos, no. Incluso viendo al resucitado, algunos dudan. El verbo griego usado aquí, distazo, sugiere vacilación interior, inseguridad
división del corazón. La fe cristiana nunca fue ausencia total de preguntas. La fe auténtica no consiste en no tener dudas, sino en seguir acercándose a Cristo, incluso en medio de ellas. Otro elemento. Se me ha dado toda autoridad. Jesús utiliza un lenguaje profundamente pascual y mesiánico. Después de la resurrección, el crucificado aparece como Señor universal. La palabra autoridad, exousia en griego, no habla de dominación tiránica, sino de soberanía salvadora. La dominación tiránica, dejémosla a los políticos de la época. Colombia por ahí está entre esa dominación tiránica, sino de soberanía salvadora. En un imperio romano obsesionado por el poder militar, Jesús revela otra autoridad, la del amor que vence la muerte. Qué bello esto. Otro elemento, hagan discípulos. El centro del mandato de Jesús no es simplemente ir, sino hacer discípulos. En el judaísmo del siglo I, un discípulo no era alguien que solo escuchaba enseñanzas, era alguien que aprendía a vivir como su maestro. Dios mío, ¿será que los católicos estamos en fuera de lugar? Los católicos hoy somos llamados a vivir como nuestro Maestro Jesucristo. No, con tanta devocionalidad barata y con tanta piedad alienante es como complicado, ¿no? Por eso el cristianismo no consiste únicamente en transmitir doctrinas, sino en formar personas capaces de vivir como Cristo. Otro elemento, yo estoy con ustedes. El Evangelio de Mateo comenzó anunciando a Jesús como Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, y termina con la misma promesa. ¿Sí se han dado cuenta? Empieza el Evangelio de Mateo con el Emmanuel y termina también con esa promesa. El resucitado no abandona a su iglesia, la acompaña en medio de persecuciones, crisis, cambios culturales, cansancios y heridas históricas. Cristo no prometió una iglesia perfecta, prometió su presencia. Para los criticones de la iglesia les va eso, ¿no? Él no prometió una institución perfectísima, no. Una institución en medio de luchas y de dudas inclusive. Bueno, a ver, 5 enseñanzas para nuestro tiempo, para hoy, de este evangelio tan bello. Primera, Dios sigue llamando personas heridas e imperfectas. Los discípulos llegan con miedo, dudas y fracasos, y aún así son enviados. Hoy muchas personas creen que deben ser perfectas para acercarse a Dios. Este evangelio destruye esa mentira. Cristo no llama a quienes nunca cayeron, llama a quienes después de caer deciden volver a levantarse. La iglesia no es un museo de impecables, es un hospital espiritual donde Dios sigue reconstruyendo vidas. Ay, grabémonos eso en el corazón, eso tan bello que me emociona tanto. Cristo no llama a quienes nunca cayeron, llama a quienes después de caer decidieron volver a levantarse. ¡Qué bello! ¡Qué espectacular! La iglesia no es un museo de impecables, es un hospital espiritual donde Dios sigue reconstruyendo vidas. Segunda enseñanza, la fe no puede quedarse encerrada en los templos. Vayan. Ese verbo incomoda, porque el evangelio no fue hecho para almacenarse, fue hecho para compartirse. Hoy existe el riesgo de una espiritualidad privada, silenciosa, encerrada únicamente en el bienestar personal. Pero Jesús envía a transformar el mundo, las familias heridas en primer lugar, la violencia cotidiana, la cultura del odio, la indiferencia social, la desesperanza juvenil. Ser cristiano no es esconderse del mundo, es iluminarlo desde dentro. Tercera enseñanza, la duda
no destruye necesariamente la fe. Algunos dudaron. Muchos creyentes viven culpándose por preguntas interiores, pero el Evangelio muestra que incluso quienes dudaban fueron abrazados por la misión. La duda puede convertirse en un puente hacia una fe más madura cuando no nos aleja de Cristo, sino que nos obliga a buscarlo más profundamente. Cuarta enseñanza. Evangelizar hoy exige cercanía, no arrogancia. Hagan discípulos. No dice dominen, no dice impongan, no dice humillen, no dice griten. Jesús jamás envió fanáticos. Jesús jamás envió fanáticos. Envió testigos. En un mundo cansado de discursos agresivos y guerras ideológicas, la evangelización auténtica necesita escucha, humanidad, compasión y coherencia. La gente ya no cree fácilmente en palabras religiosas vacías, pero todavía cree en una vida transformada por el amor. Quinta y última enseñanza. Cristo sigue presente incluso cuando el mundo parece oscurecerse. Yo estoy con ustedes todos los días. No algunos días, todos los días. También cuando la oración parece seca, también cuando la iglesia atraviesa crisis, también cuando una familia se rompe, también cuando alguien llora en silencio de madrugada preguntándose si Dios lo escucha. La Pascua no significa ausencia de dificultades, significa que la oscuridad ya no tiene la última palabra. Queridos oyentes de Señales de Esperanza, los invito para que concluyamos esta reflexión con una breve plegaria, como siempre lo hacemos. Señor Jesús resucitado, a veces caminamos entre dudas, cansancios y heridas. Muchas veces sentimos miedo de hablar de ti en un mundo que corre demasiado rápido y escucha demasiado poco. Pero hoy vuelves a llamarnos. Nos recuerdas que la fe no nació para esconderse, sino para iluminar. Que el Evangelio no es una carga, sino una noticia capaz de devolverle la esperanza al corazón humano. Enséñanos a ser discípulos cercanos, humildes y valientes. Haznos capaces de llevar paz donde hay odio, verdad donde hay confusión y esperanza donde la tristeza parece haber ganado terreno. Y cuando sintamos que nuestras fuerzas no alcanzan, recuérdanos tu promesa eterna. Tú estás con nosotros todos los días. Amén. Sabiduría y pensamiento de San Agustín. Nuestra fe será nuestro vestir. Será también nuestra túnica y nuestra coraza. Túnica contra la vergüenza, coraza contra la adversidad. Camino empieza cada día, porque siempre debes comenzar. Tu camino empieza, no te rindas. Tienes que llegar hasta el final. Dios está contigo a donde vas. Dios está contigo si estás triste. Dios está contigo, escúchale. Escúchale. Es la voz que te habla en el silencio. Dios está contigo a donde vas. ¿A dónde vas? Dios está contigo si estás triste. Dios está contigo, escúchale otra vez. Verás, Dios está contigo en tu camino. Tu camino lo haces con tu vida.
ansiedad si vas con Dios. Dios está contigo a donde vas. Dios está contigo si estás triste. Dios está contigo, escúchale. Es la voz que te habla en el silencio. Dios está contigo a donde vas. Dios está contigo si estás triste. Dios está contigo, escúchale otra vez. Verás. Dios está contigo en tu camino. Camino tiene 1000 fracasos, pero siempre debe continuar. Tu camino nunca se detiene. Si te caes, vuelve a comenzar. Dios está contigo a donde vas. Dios está contigo si estás triste. Dios está contigo, escúchale. Es la voz que te habla en el silencio. Dios está contigo a donde vas. Dios está contigo si estás triste. Dios está contigo, escúchale otra vez. Verás. Dios está contigo en tu camino. Señales de esperanza. Evangelizando. No olviden, mis amigos, si usted desea dar su opinión, reportarnos su sintonía, lo puede hacer a la línea de WhatsApp 313-457-4586. Si también desea volver a escuchar este espacio o compartirlo con alguien más, lo puede hacer en diferido de la plataforma Spotify. Búsquenos como Hola, ¿qué tal? Producciones, Señales de Esperanza. Y a continuación, el doctor Edison Romero Angulo nos trae su sección de Catequizando. Bienvenido, doctor. Mi querido amigo Camilo, vamos a hablar hoy sobre María, Virgen Madre de Dios. Escuchemos esta parábola. Un joven caminaba por el desierto con una vasija vacía. El sol ardía y la sed lo consumía. En su camino encontró un manantial, pero no podía beber porque no tenía cómo recoger el agua. Entonces apareció una mujer que le ofreció su cántaro limpio y puro. El joven llenó su vasija y pudo saciar su sed. Comprendió que sin el cántaro que aquella mujer le había brindado, el agua de vida no habría llegado a él. Así es María, el vaso puro que Dios eligió para traer al mundo el agua viva. Veamos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia al respecto. En primera instancia, el Catecismo en su numeral 495 nos dice: la Virgen María es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios, pues engendró, según la carne, al Hijo eterno del Padre, que es Dios mismo. Y también la Sagrada Escritura nos ilumina en Lucas 1:28. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Igualmente, el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 508 nos dice: desde los primeros tiempos la Iglesia confiesa que María, por gracia de Dios, permaneció pura en todo y de todo pecado personal durante toda su vida. Lucas 1:43 nos ilumina: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?
El numeral 971 nos dice del catecismo, desde luego, el culto a la Virgen María es intrínseco al culto cristiano, aunque difiere esencialmente del culto de adoración que solo se da a la Santísima Trinidad. Juan 2.5 nos dice, hagan lo que Él les diga. En ese marco, María es el cántaro puro que nos entrega el agua viva. No es fuente en sí misma, sino vaso elegido por Dios para que Cristo llegara a nosotros. Su virginidad perpetua y su maternidad divina son signo de la obra perfecta de Dios. Ella nos enseña a recibir la gracia y a obedecer al Hijo. Por eso la Iglesia la venera como Madre de Dios y Madre nuestra, modelo de la fe, de la entrega total y como una señal de esperanza. Señales de esperanza. Si vas a separarte porque has descubierto que tú y tu cónyuge son distintos, estás a punto de cometer un error. Los seres humanos se casan porque se aman, no por creer que son iguales. Dios hizo al hombre y a la mujer diferentes, casi opuestos, para que se atraigan y complementen en todo. Para que en matrimonio los dos sean uno y perpetúen la especie. Ese mensaje de unión y ayuda mutua que debe haber en las parejas, nos lo puso el Creador en el organismo como para que jamás lo olvidemos. Tenemos dos brazos que parecen iguales, pero no lo son. Están colocados en sentido contrario. Cada uno en su lugar cumple su misión. Lo que hace el izquierdo no puede el derecho, pero juntos construyen el mundo. Tenemos dos ojos, aunque parecidos, son diferentes. Uno ve más lejos que el otro, y este tal vez con más claridad que el primero. Uno solo ve con dificultad, pero ambos divisan el horizonte y llenan de luz la vida del ser humano. Tenemos dos piernas con la misma figura. Sin embargo, la derecha es casi siempre más larga que la izquierda, y no por eso es mejor o vale más. Una sola no avanza, se cae, pero las dos se apoyan entre sí y gracias a ellas camina el género humano. Ten paciencia. Con el tiempo comprobarás lo maravilloso que es vivir con el ser que se ama. Lo que no puede hacer uno lo hará el otro, y poco a poco podrán alcanzar el cielo. Si dejan de verse con ojos críticos, hallarán motivos suficientes para seguir juntos toda la vida. El matrimonio, gracias a Dios, es así. Sabiduría y pensamiento de San Agustín. Que nadie se jacte de sus buenas obras antes de la fe, que ninguno sea perezoso para orar después de recibir la fe. Amigos oyentes, si desean volver a escuchar este espacio o recomendarlo, lo pueden hacer en el canal de YouTube @elhumanitario.periodismo libre con doble E. Le repito para que lo tengan muy presente, en YouTube @elhumanitario.periodismo libre con doble E. Ahí puede volver a escuchar este espacio. Ahora vamos nuevamente con el doctor Eichson Romero, que nos trae su recomendación literaria para el día de hoy. Bueno, don Camilo, en nuestro libro recomendado para esta semana, pues vamos primero a hablar de un autor, San Luis María de Grignion de Montfort, que nació en 1673 y murió en 1716. Fue un sacerdote misionero francés, apasionado por la evangelización y la devoción a María. Fundó la Compañía de María y las Hijas de la Sabiduría y dedicó su vida a predicar misiones populares. Su espiritualidad se centra en la entrega total a Cristo por medio de la Virgen María, siendo reconocido como uno de los grandes maestros de la devoción mariana en la Iglesia. Fue canonizado en 1947 por el Papa Pío XII.
Hablemos del libro El Tratado de la Verdadera Devoción de la Santísima Virgen. Digamos, una obra muy influyente. En ella se enseña que el camino más seguro, rápido y perfecto hacia Jesucristo es a través de María. Propone la consagración total a Jesús por María, que implica entregar todo lo que somos y tenemos a la Virgen para que ella nos conduzca a Cristo. El texto combina profundidad teológica, claridad pastoral y un estilo ardiente que invita a la confianza filial en la Madre de Dios. Recomendemos un método de lectura. Lectura individual, ideal para la oración personal. Se recomienda leer lentamente, meditando cada capítulo, acompañando la lectura con momentos de silencio y de oración. La lectura familiar puede trabajarse en reuniones semanales, leyendo un fragmento y comentando juntos cómo aplicarlo en la vida cotidiana. Favorece la transmisión de la fe entre las generaciones. Y la lectura parroquial es excelente para grupos de formación, de catequesis o comunidades marianas. Se puede organizar un ciclo de encuentros donde se estudien los capítulos y se preparen los fieles para la consagración mariana propuesta por Montfort. San Luis María de Montfort nos recuerda que María no es un fin en sí misma, sino el camino más seguro hacia Cristo. Su tratado de la verdadera devoción sigue siendo hoy una guía luminosa para quienes desean vivir una fe más profunda y entrega una lectura que transforma corazones en familias y comunidades enteras, dándonos señales de esperanza. Señales que vibran. Los hijos no esperan. Hay un tiempo, señora, para anticipar la llegada del bebé. Un tiempo para consultar al médico. Un tiempo para hacer dieta y ejercicios y un tiempo para preparar el ajuar. Un tiempo para soñar lo que será este niño cuando crezca. Un tiempo para pedirle a Dios que te enseñe a criar al hijo que llevas en tus entrañas. Un tiempo para preparar el alma para alimentar la suya, pues muy pronto llegará el día en que nacerá, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para alimentarlo durante la noche, para cólicos y biberones. Un tiempo para ejercer la paciencia y la abnegación. Un tiempo para mostrarle que su nuevo mundo es un mundo de amor, de bondad y de dependencia. Hay un tiempo para maravillarse de lo que Él es, ni mascota ni juguete, sino una persona, un individuo, un ser creado a imagen de Dios. No es tuyo. No puedes poseerlo. Ha sido elegida usted para cuidar de él, para amarlo, disfrutar de él, edificarlo y responder ante Dios por él. Porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para mostrarle a Dios en la tierra, en el cielo y en la flor, y enseñarle a maravillarse y sentir asombro. Hay un tiempo, señora, para contar en vez de renegar, sonreír en vez de fruncir el ceño, de secar lágrimas y reírse de los platos rotos. Un tiempo para compartir con Él tus mejores actitudes, tu amor por la vida, tu amor por Dios, tu amor por los tuyos. Hay un tiempo para contestar a sus preguntas, a todas sus preguntas, porque quizás vendrá el momento en que no querrá escuchar tus respuestas. Hay un tiempo, señora, para mostrarle lo hermoso del deber cumplido, de adquirir el hábito de leer la Biblia, de gozarse en la comunión y adoración en medio de los suyos, de conocer la paz que viene por la oración, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para verlo partir valientemente a la escuela y extrañar su manera de estar siempre alrededor nuestro, de saber que hay otros que atraen ya su interés, pero de saber que estarás allí para responder a su llamado cuando vuelva de la escuela,
de escuchar con interés sus descripciones de lo acontecido en ese día. Hay un tiempo para enseñarle a ser independiente, a tener responsabilidad, autodisciplina, de ser firme pero afectuoso, de saber disciplinarlo con amor. Porque pronto, muy pronto, llegará el momento de dejarlo partir y de soltar los lazos, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para atesorar cada instante fugaz de toda su niñez. Solo 18 preciosos años para inspirarlo y para prepararlo. Señora, una hora de dedicación hoy podrá salvar años de dolor mañana. La casa puede esperar. Los platos pueden esperar. La pieza nueva puede esperar. Pero los hijos no esperan. Llegará el momento en que ya no habrá más puertas que cerrar, ni juguetes en la escalera, ni peleas entre ellos, ni marcas en las paredes. Entonces, podrás mirar atrás con gozo y no con pesar. Será el tiempo de concentrarse en un servicio fuera ya de tu hogar. Pide a Dios, señora, que llegue el momento en que puedas ver a tu hijo hecho un hombre, íntegro y recto, amando a Dios y sirviendo a los demás. Dios mío, dale a todas las futuras mamás la sabiduría para saber que hoy es el día de sus hijos. No existen los momentos de poca importancia en sus vidas. Que sepan comprender que no hay carrera mejor, ni trabajo más remunerador, ni tarea más urgente. Que ya no posterguen ni descuiden esta labor, que puedan aceptarla con gozo y que con la ayuda del Espíritu y por tu gracia se den cuenta que el tiempo es breve y que su tiempo es hoy, porque los hijos no esperan. Están escuchando Señales de Esperanza. La Iglesia al Día. Y ahora conozcamos la actualidad de la Iglesia a nivel Colombia y el mundo. Doctor Edixon Romero, por favor. Yo soy Edixon Romero Angulo y esto es Señales de Esperanza. Información de nuestra Iglesia Católica peregrina por el mundo, Colombia y desde luego en nuestra ciudad y departamento. El Papa León XIV presidió la solemne celebración de la Ascensión del Señor, acontecimiento que marca el final de la presencia visible de Cristo en la tierra y el inicio de la misión universal de la Iglesia. En su homilía, el pontífice subrayó que la ascensión no es un abandono, sino una nueva forma de presencia de Cristo en la vida de los creyentes. El Señor no se va, permanece con nosotros en la palabra, en la Eucaristía y en la misión de la Iglesia. La ceremonia congregó a miles de peregrinos provenientes de distintas partes del mundo y fue transmitida en directo, reforzando la dimensión universal de la fe. Noticias de la Iglesia Católica Peregrina en Colombia. En la fiesta de la Virgen de Fátima, la Conferencia Episcopal de Colombia convocó a un acto nacional de renovación de la consagración al Inmaculado Corazón de María. La ceremonia fue presidida por Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente del episcopado, acompañado por obispos, sacerdotes y más de 600 fieles. En un mensaje, Monseñor Múnera exhortó a los colombianos a superar la polarización política y social, recordando que podemos ser adversarios pero nunca enemigos. El acto incluyó oración del rosario, cantos marianos y la bendición final en un ambiente de profunda espiritualidad y esperanza. Esta consagración busca fortalecer la unidad nacional y reafirmar la confianza en la intercesión de la Virgen María en tiempos de crisis. Información de nuestra Iglesia Católica Peregrina en nuestros espacios locales, Bogotá y Cundinamarca.
La Arquidiócesis de Bogotá desarrolló diversas actividades pastorales y culturales que reflejan la vitalidad de la iglesia en la capital. Entre ellas se celebró el aniversario de la Schola Cantorum con un concierto de música sacra que reunió a coros parroquiales y grupos juveniles. Asimismo, se realizaron encuentros orantes con la palabra, dirigidos a comunidades de barrios populares, fortaleciendo la vida espiritual y la formación bíblica. En el ámbito parroquial, el templo Nuestra Señora de Guadalupe celebró la renovación de su congregación tras obras de restauración que devolvieron esplendor a su arquitectura. Las parroquias de San Mateo y Santa Cecilia Romana destacaron por su trabajo con comunidades jóvenes, ofreciendo espacios de catequesis, acompañamiento espiritual y actividades sociales. En sectores como Galán, la iglesia impulsa iniciativas de formación y comunión comunitaria, mostrando que la fe se vive en la cotidianidad y en la solidaridad de cada día. Desde Roma hasta nuestras parroquias locales, la Iglesia Católica vive la solemnidad de la Ascensión. Colombia se consagra al Inmaculado Corazón de María y Bogotá fortalece su vida parroquial con signos de fe y señales de esperanza. Sabiduría y pensamiento de San Agustín. Nuestra fe será nuestro vestir. Será también nuestra túnica y nuestra coraza. Túnica contra la vergüenza, coraza contra la adversidad. Están escuchando Señales de Esperanza. Y bien, amigos oyentes, reiteramos el saludo muy especial para nuestros hermanos que se encuentran en su lecho de enfermos. Que la bendición del Padre les acompañe para que prontamente estén nuevamente saludables. Para nuestros hermanos en los diferentes centros penitenciarios, mucho ánimo, mucha fe, aquí afuera les esperamos. También saludamos a Nubia Estera Romero en el barrio Gustavo Restrepo. También a Yesid Corredor en Canadá. Y un abrazo muy especial para Peggy. En estos momentos un poco difíciles, no olvide, Peggy, que Dios siempre camina a su lado. Desde aquí nuestro abrazo fraternal. Como estamos en el mes de mayo, el mes dedicado a la Santísima Virgen María, queremos ya en la parte final compartir con ustedes una hermosísima oración dedicada a la Virgen María. Santísima y venerada Virgen María, Madre del Padre Eterno, Madre de nosotros también, pura y celestial, consagrada y siempre fiel al Redentor. Tu amor es infinito y tu humildad es eterna. Tu misericordia y tu andar son la prueba más grande de tu fe. María de Nazaret, que nos cautivas, que haces más grande nuestra fe. Nos adoptaste como hijos, nos acoges bajo tu manto, nos defiendes y nos proteges. No permitas que la maldad se nos acerque. Intercede por nosotros ante Dios y con la más firme convicción, ruega, pide por nosotros. Oh Madre del Salvador y Madre nuestra, que llevó a Jesús dentro de su vientre, quien sufrió al ver en una cruz al Altísimo, quien con fervorosa oración y constante alabanza vive y permanece en el reino de los cielos, y desde allí nos acompaña. Madre mía y del mundo entero, hoy veneramos tu nombre santo, hoy te agradecemos por tu ayuda incondicional, por ser corredentora del mundo, por ser la más fiel y entregada mujer, ejemplo para todas acá en la tierra, pura y casta sin igual. Te pido que me sumerjas en tu miel angelical, que me tomes en tus manos, que tu manto me proteja y que me goce de tu presencia. Amén.
Agradecimiento a quienes han hecho posible este espacio. El teólogo Luis Daniel Londoño Silva, el profesor y catequista Edixon Romero Angulo. Crear sonido, Sociedades Bíblicas. Les acompañó Camilo Zapata Méndez. Que el Señor les cubra con todas sus bendiciones. Madre del mundo, María, Madre de amor, te pido, Virgen querida, por todos tu bendición. María maravillosa, porque brillas más que el sol, ilumina los caminos con tu inigualable amor. Oh Madre del Redentor, María de mi corazón. María pura y transparente, de bondad un manantial, el agua que calma mi sed y llena mi alma de paz. Tú siempre has estado conmigo, a pesar de mi ingratitud. Virgencita dulce y buena, tu perdón de amor es virtud. María, Madre de Jesús, tu mirada es faro de luz. María, Reina celestial, Inmaculado corazón, infinito es tu cariño, oh Madre del Redentor. Humilde flor de sencillez, perfecta rosa de la vida, mensajera del Creador en cada nuevo amanecer. Oh Virgen preciosa mujer, la dueña de todo mi ser. Si sientes que todo está perdido, ¿hay alguien allí? alguien te escucha. Señales de esperanza.